Buenos días y bienvenidos a un nuevo seminario del Grupo de Sanidad Forestal del Cono Sur. Mi nombre es Sofía Simeto, soy investigadora de INIA Uruguay en el área de fitopatología y hoy voy a estar haciendo de la moderación de este seminario. El día de hoy la temática que nos convoca es la de las enfermedades en coníferas y vamos a tener dos presentaciones por parte de investigadores que trabajan en el área, la doctora Raquel Alonso y el doctor Rodrigo Humán. La idea es que al final de ambas exposiciones tengamos un espacio de preguntas, entonces los invito a todos a escribir sus preguntas en el chat y las vamos a estar recopilando para presentarlas al final de ambas charlas. Bueno, entonces voy a pasar a presentar a nuestra primer disertante. Raquel Alonso es licenciada y magíster en Ciencias Biológicas, opción Microbiología y doctora en Ciencias Biológicas por el programa PDCIVA de la Universidad de la República del Uruguay. Desde el año 94 ha trabajado en proyectos de investigación en patología forestal y es docente con dedicación total de la sección Micología de la Facultad de Ciencias. Participa en numerosos cursos de grado y de posgrado vinculados a la micología. Algunas de las líneas de investigación en las que participa y de las que han resultado varias publicaciones son el estudio de comunidades de hongos del suelo, el estudio de hongos endófitos de especies arbóreas y estudios fitopatológicos en plantaciones de especies forestales. Adicionalmente, Raquel colabora en el asesoramiento a varias empresas forestales del país en el área de fitosanitaria y de manejo de hongos patógenos forestales. Sin más, entonces, le doy el inicio a Raquel para que nos comparta su charla. Bueno, buenas tardes. Estoy tratando de compartir pantalla. Mm, Perdón, pero no sé qué pasó. Raquel no inicia. No inicia la presentación. Perdón, Eh, voy de vuelta, sí, pero va de nuevo. porque Ahí empezó a compartir, ya está cargando. está cargando. Ujú. Yo no la estoy viendo. A ver, vamos a darle unos segundos. No sé por qué. ¿Cargó? No, todavía No, no. es raro. Voy de vuelta. Probamos de nuevo, sí. Esperamos un segundito. No hay problema, son cosas Disculpen, que pasan. pero sí, hoy de probamos y anda. Esperamos un poquito a resolver problemas técnicos de los que suelen ocurrir. Doy fe que hace unos minutitos hicimos la prueba y funcionaba todo. Ahí sí se ve, Raquel. Falta nomás poner la modo presentación, pero ya estamos listos. Recordá que estás muteada. Bueno, disculpen la demora, un problemita técnico, habíamos probado todo y salió todo bien y ahora no. Bueno, buenos días. Antes que nada, les agradezco la invitación a participar de esta instancia. Y bueno, yo les voy a hablar un poco de los hongos asociados a la producción de pinos en el Uruguay, de la experiencia que tenemos nosotros, de lo que hemos trabajado hasta ahora en pinos, que no es mucho, pero bueno, es lo que hay hecho, así que vamos a hablar un poquito de eso. Eh, La forestación en el Uruguay, ustedes saben que ha tenido un gran impacto a partir de la década de los 90, con la promulgación de la ley forestal, se incrementó la superficie forestada en el país, fundamentalmente con especies de eucaliptus y en menor proporción de pinos. Actualmente tenemos
aproximadamente 1 millón de hectáreas plantadas. De ese 1 millón de hectáreas, el 85% corresponden a especies de eucaliptos y un 15% a especies de pino. El destino de la madera producida es fundamentalmente producir pulpa de celulosa, por eso el eucaliptus mayoritariamente se planta con fines de producir pulpa, pero algunas especies de eucaliptus, y en el caso de los pinos, es con fines maderables. Dada esa diferencia, también ese desbalance entre área plantada con eucaliptus y con pinos, los problemas fitosanitarios, sobre todo desde el punto de vista de enfermedades provocadas por hongos, han sido centrados fundamentalmente en los problemas de los eucaliptos. Si bien tanto los eucaliptos como los pinos, las especies que se plantan en el país, están muy bien adaptadas al país con buenos crecimientos y pocos problemas sanitarios, con el incremento en esa biomasa han aparecido problemas sanitarios importantes. En el caso de los pinus, sobre todo los problemas sanitarios han estado más relacionados con insectos, plagas, que con enfermedades provocadas por hongos. De todos modos, nosotros decidimos empezar a estudiar, a ver qué era lo que había de hongos en las plantaciones de nuestros pinos. Perdón. Las especies mayormente plantadas son Pinus taeda y en menor proporción Pinus elioti. Acá vemos en este gráfico la evolución de la superficie forestada con estas especies de pino. Vemos que luego de alcanzar un máximo en 2010 al 2016, en los últimos años, a partir del 2018, ha ido bajando la superficie forestada con especies de pino, porque en muchos casos se ha ido sustituyendo esas áreas. Una vez que se talan los pinos, se sustituyen por plantaciones de eucaliptus por la demanda que hay de pulpa de celulosa. Ahora bien, nosotros comenzamos el estudio planteándonos el estudio de hongos endófitos. Como mencionó Sofía cuando me presentó, nosotros hemos trabajado mucho con hongos endófitos de especies arbóreas, además de hacer estudios de hongos patógenos. Porque en realidad somos micólogos de base, no tanto fitopatólogos, también fitopatólogos, pero sobre todo micólogos. Y el estudio de los hongos endófitos nos da mucha información a veces que es importante a la hora después de evaluar algunos síntomas o algunos hongos asociados a síntomas. Entonces decidimos hacer las dos cosas, ir a las plantaciones de pinos, buscar problemas, enfermedades que se podían presentar, síntomas que podíamos encontrar, pero a su vez estudiar la comunidad de hongos endófitos que estaban presentes en los tejidos sanos. Es decir, los hongos endófitos son aquellos que viven dentro de los tejidos sanos de las plantas, ya sea de las hojas o de los tallos, o incluso también de las raíces, viven de forma asintomática dentro de esos tejidos y solo se expresan cuando los tejidos mueren o se vuelven senescentes. Entonces, bien, estudiamos los hongos endófitos y asociados a los síntomas de acículas y ramitas de Pinus taeda y Pinus elioti. El área de estudio donde nosotros hicimos el trabajo se centró fundamentalmente en los departamentos de Rivera, Tacuarembó, ya que Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo son los departamentos donde concentra la mayor superficie plantada con pinos. ¿tá? Y después hicimos un estudio en una plantación recién instalada en el departamento de Durazno, en un área donde no estaba plantado anteriormente no había pinos plantados con anterioridad. Entonces, en el departamento de Rivera y de Tacuarembó seleccionamos plantaciones de 8 o 9 años de Pinus elioti y de Pinus taeda y se analizó la comunidad, como les decía, de hongos endófitos de acículas sanas y de ramas sanas y se analizaron los síntomas presentes. De las recorridas que hicimos en campo, solo encontramos que el síntoma más frecuentemente observado eran estas bandas amarillo-rojizas presentes en las acículas. Ay, no sé si ustedes están viendo donde señalo, perdón. El señalador, no sé. Pero bueno, aquí en la imagen podemos ver unas bandas amarillo-rojizas que son los síntomas que analizamos en
en este caso. ¿Qué resultados obtuvimos? Bien, en el caso de los hongos endófitos de acículas, vimos que en el caso de Pinus taeda, el 64% de los aislados obtenidos correspondían al género Lophodermium. Y en el caso de Pinus elioti, alrededor de un 40% de los aislados correspondían a Lophodermium. El otro grupo de hongos que predominó fueron las Silariaceae, el género Silaria, con más de una especie, pero fundamentalmente Silaria enteroleuca, fue el otro grupo que predominó dentro de la comunidad de endófitos. Y esto otro que está con naranja, que vemos en el caso de Pinus taeda, un 8%, en el IoT un poco más, son los varios. Ahí hay varias especies que no son muy específicas. Entonces, la conclusión que llegamos es que típicamente los endófitos de las acículas, tanto de Pinus taeda como de Pinus elioti, en plantaciones adultas, están conformados, las comunidades están caracterizadas por la presencia de Lophodermium y de Silariaceae. No es extraño encontrar Lophodermium porque es un hongo típicamente de coníferas en otros hemisferios y en distintas especies de pinos. Es frecuente encontrar Lophodermium, especies de Lophodermium como endófitos. Hay que tener en cuenta que también los Lophodermium puede presentar algunas especies patógenas, como por ejemplo los Lophodermium seditiosum, que producen nidcast y caída prematura de acículas, que es un patógeno importante. ¿Qué pasa? Muchas veces, cuando nosotros tenemos tejidos sanos colonizados por especies que no son patógenas, y son cogenéricas de especies que sí pueden ser patógenas, como es el caso de los Lophodermium, que tiene especies que no son patógenas, que son saprófitas, y otras que son patógenas, las especies buenas, digamos, las saprófitas, pueden excluir a las especies patógenas. Bueno, y después, como mencionarles simplemente que la plantación que estudiamos jovencita, recién instalada, de 3 meses, y luego la estudiamos al año de instalada, en un sitio donde no había antecedentes de forestación, eh, se encontró que los endófitos eran mucho más diversos, que la comunidad no estaba caracterizada por alguna especie, eran especies mucho más cosmopolitas, comunes, como el Ternaria, Cladosporium, Antostomela, es decir, no había una especificidad. Probablemente esto se deba a la falta de inóculo proveniente de la canopia de árboles adultos, porque no había plantaciones cercanas de pino en el sitio donde se estudió. Ahora bien, con respecto a las ramitas, lo que vimos fue que los endófitos de ramita presentaban las ramitas sanas, mismo las ramas pequeñas de donde salían de donde tomamos las acículas, analizamos la corteza y el xilema. En la corteza había diversidad de especies que son más bien saprófitas, pero en el xilema nos llamó la atención que había una baja colonización y prácticamente el 84% de los aislados obtenidos correspondieron al género Femoñela. Femoñela es este honguito que se puede observar acá en las plaquitas en cultivo, es un hongo negro con un crecimiento muy restringido, que demora mucho en crecer, y que no es muy frecuente. Nosotros no lo habíamos encontrado en otros estudios, en otras especies arbóreas como endófito, y no podemos llegar a especie por morfología. Se analizó la región ITS, se secuenció y se construyó un árbol filogenético, y en realidad, como se puede ver en el árbol filogenético, ahí en rojo tenemos las cepas nuestras que no se llegan a agrupar ni con la Femoñela sigmoides, que es frecuente en coníferas, ni con Femoñela clamidospora. Probablemente sea una especie nueva, y bueno, y eso se determinará en futuros estudios, porque nosotros llegamos hasta ahí, que es del género Femoñela, pero no lo podemos no podemos llegar a especie. En Uruguay, Femoñela clamidospora está reportada como patógeno importante de la vid, de los troncos de vid.
Por otro lado, en la bibliografía encontramos que Femoniella, sigmoides y Pinifoliorum son endófitos y saprófitos de otras especies de coníferas en Asia, por ejemplo. Entonces, bueno, es un hongo interesante para seguir estudiando. Bueno, con respecto a las secciones que analizamos de lo que nosotros consideramos tejidos lesionados, el síntoma más frecuentemente encontrado, que eran estas bandas que podemos ver ahí en la imagen a la izquierda, eh, perdón, estas bandas que vemos acá a la izquierda, el 88% de los aislados que obtuvimos de estos tejidos lesionados correspondieron al género Lofodermi nuevamente. No pudimos determinar diferencias a nivel morfológico, eran estas colonias que se observan ahí en la placa, blanquecinas, sin ninguna particularidad. Entonces decidimos para la determinación de la especie hacer secuencias de la región ITS y se pudo determinar que la gran mayoría correspondían a Lophodermium conigenum. También agrupaban con algunos Lophodermium australes, pero ambas especies son consideradas especies endófitas, no son patógenas. De todos modos, la presencia del Lophoderma zoetiosum no está totalmente descartada porque algunas secuencias alineaban con alguna secuencia de Lophoderma zoetiosum. De todos modos, la interpretación que nosotros dimos es que esas bandas aparecen una vez que los tejidos están, las fascículas están maduras, están empezando a ponerse senescentes y antes de que se desprendan de la planta ya empieza a manifestarse la presencia de esas manchas que luego van a dar las fructificaciones una vez que caigan al suelo. Bien. Bueno, eso con respecto a los hongos endófitos y asociados a síntomas de ascitis. No encontramos otro tipo de síntomas, les quería aclarar eso, y por eso no analizamos en ese momento cuando hicimos el estudio, y por eso es que no encontramos, por ejemplo, diplodia piña, ápices afectados por diplodia, que también buscamos, no. Sí encontramos la diplodia en algunos conos, pero sin producir síntomas. Y bueno, entonces nos limitamos a esas manchas que encontramos ahí en las ascitis. Pero luego surgió el tema de Fusarium circinatum. Fusarium circinatum ya han hablado ampliamente, creo, en otros simposios, así que no voy a detallar mucho sobre las características de este hongo, pero bueno, es el que es responsable de producir la enfermedad del cancro resinoso del pino, es un patógeno muy importante que afecta a numerosas especies de pino, produciendo pérdidas en rendimiento y muerte de las plantas. Afecta tanto bosques naturales como plantaciones y también afecta a plantines de vivero. Las especies más susceptibles al Fusarium circinatum, por ejemplo, es Pinus radiata, que acá en Uruguay prácticamente Pinus radiata no tiene mucha importancia, como ya hablamos, pero Pinus elioti y Pinus taeda, si bien no son las especies más susceptibles, son vulnerables al ataque de Fusarium circinatum. Bien, en el 2009 se detectó en 2 viveros productores de plantines de pino, se detectaron plántulas con determinadas sintomatologías como acículas enrojecidas, pérdidas de acículas, algunos cancros en la base del tallo, en la zona del cuello, y entonces en esos casos se fueron a muestrear, se tomaron muestras, se llevaron al laboratorio y se analizaron. De aquí, de estos síntomas, sobre todo de la zona del cuello, de los cancros, se colocaron en cámara húmeda para inducir la esporulación de los hongos presentes, y también se sembraron segmentos de tejidos en medio de cultivo para aislar los hongos relacionados a ese síntoma. En muchos casos, en las cámaras, a partir de las cámaras húmedas, se obtuvieron
la presencia de esporodocios, que son agrupaciones de conidióforos, de masas de esporas de conidios, que se expresan como si fuera una estructura mucilaginosa, blanquecina, rosada, y bueno, y eso lo observamos al microscopio y efectivamente eran conidios de Fusarium. A partir de esos tejidos que se sembraron y de esos tejidos que presentaban el signo, se hicieron cultivos puros y se observaron bajo microscopio y de acuerdo a las características micromorfológicas se determinó que era Fusarium circinatum. Pero también se verificó mediante análisis de las secuencias. Primero se amplificaron la región IGS y se utilizaron primers específicos, el SIRS-1A y SIRS-4A, específicos para Fusarium circinatum, que dieron un amplicón de 360 pares de base, verificando que era Fusarium circinatum, pero a su vez secuenciamos y se verificó que era Fusarium circinatum el hongo que estaba causando esos síntomas en vivo. Fue en 2 viveros localizados en distintas zonas del país. Ahí se hizo el reporte al ministerio, ya que se trata de un patógeno cuarentenario, y se publicó el primer reporte de Fusarium circinatum en plántulas de Pinus de Uruguay. Bueno, eso con respecto a los viveros. Inmediatamente se tomaron medidas luego de la detección, como la eliminación de todos los plantines afectados, eliminación del sustrato utilizado, limpieza profunda de recipientes, que se siguió con todas las recomendaciones para eliminar cualquier vestigio de esporas o inóculo de Cephocyanum circinatum, y se analizó cuál podía ser el origen, y se presume que el origen fue la partida de semillas contaminadas provenientes de Estados Unidos. Por lo tanto, se hizo todo se rastreó, digamos, el origen de las semillas, y bueno, y se eliminó esa partida. Ahora bien, ¿qué pasaba a campo? Según un estudio que hizo Gangley en el 2009 de riesgo ecoclimático para el establecimiento del hongo de Fusarium circinatum, según las condiciones climáticas, de sitio, bueno, de regiones ecoclimáticas, Uruguay presenta características ecoclimáticas óptimas para el establecimiento de Fusarium circinatum. Entonces dijimos, bueno, estaba el inóculo, hubo plantines afectados, estará la enfermedad en el campo. Entonces, a partir de ahí se empezaron a hacer prospecciones a campo. Nosotros hicimos desde el 2013 al 2018 numerosas prospecciones en plantaciones de pino, en los departamentos de Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo. A su vez, las empresas, cuando detectaban la presencia de algún síntoma similar al de Fusarium circinatum, nos enviaban muestras para su análisis, y nunca pudimos detectar la presencia de Fusarium circinatum en plantaciones. O sea, ni en árboles adultos, a campo no se detectó la presencia de este patógeno. Y bueno, y esto coincidió un poco también con los resultados de un sistema de vigilancia que se llevó a cabo por la Dirección Forestal, por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, durante el periodo 2013 y 2015, hicieron todo un sistema de vigilancia y tampoco pudieron detectar la presencia de la enfermedad. Entonces, bueno, fue que ahí el ministerio hizo la declaración de que en la EPO hay un reporte de que Fusarium circinatum está erradicado. A partir del 2021 lo consideran erradicado del país. Bien, otro tema que nosotros estudiamos, eso digamos, Fusarium circinatum fue como la vedette, el patógeno más importante que encontramos en pino, pero por suerte solo en vivero. Ahora bien, otro problema que abordamos con respecto a los hongos es la presencia de hongos manchadores de madera asociados a los escolítidos de pino. ¿Ah?
Ay, perdón. Eh, ya hubo una presentación que hizo Demian sobre los escolítidos en Uruguay, así que de eso no me voy a explayar mucho, pero sí que recordar que a partir del 2008-2009 hubo una gran invasión y expansión de los escarabajos de la corteza, de los escolítidos, en distintas zonas, regiones del país, provocando, como se puede ver en las imágenes, focos importantes de ataques por escolítidos. Las especies de colítidos presentes en el país son Ilurgus ligniperda, Cyrtogenius luteus y Orthotomycus erosus. ¿tá? Ilurgus ligniperda era la única especie registrada previamente a esta expansión que hubo en el 2008-2009, pero bueno, luego en 2012 se reportó la presencia de Cyrtogenius luteus y por último en el 2013 se registró Orthotomycus erosus. Bien, estos escarabajos atacan árboles en general, árboles debilitados, pero en grandes epidemias pueden atacar árboles saludables. ¿ah? Eh, ¿Qué pasa? Ellos forman galerías debajo de la corteza y las larvas se van a ir alimentando del floema y del cambium, ¿tá? Y muchas veces provocan el anillamiento y la muerte del árbol. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con los hongos? Ay, un segundo que no me está pasando el... Oh, se me trancó la presentación. Ahí. Además del daño directo que provocan estos escarabajos están íntimamente asociados a la presencia de hongos ofiostomatoides, que son un grupo de hongos, que es un grupo, los hongos ofiostomatoides es un grupo de Ascomycota, es un grupo polifilético, es decir, tienen distintos orígenes con géneros que comparten características morfológicas. Hay una convergencia morfológica en este grupo de organismos que están adaptados a la dispersión de sus esporas por insectos vectores. En este caso, los escolídeos. Hay un tema de coevolución en la adaptación entre coevolución en la dispersión de las esporas y los insectos vectores. Aquí lo que se observan en estas imágenes son galerías de los escolítidos, incluso ahí se puede observar alguna larva, y lo que se observa en negro son los cuellos de los peritecios, de las estructuras reproductoras de estos hongos ofiostomatoides. Estos hongos contienen especies que en su mayoría son productoras de mancha azul de la madera. Es una decoloración de la albura, ¿tá? Que en general queda con esos tonos grises, azulados, a veces es más negro, intenso, pero en general son colores bien oscuros, donde pueden ver ahí, a la derecha se ve en un corte tangencial, como se observa la madera manchada, y a la izquierda en un corte radial, la decoloración de la madera provocada por el crecimiento de estos hongos ofiostomatoides. ¿Ah? Esta decoloración es la mancha azul de la madera, es un problema básicamente estético, ¿tá? Es un problema óptico. No cambia, no altera las propiedades mecánicas de la madera, sino que es solamente estético. De todos modos, la madera manchada pierde valor y puede llegar a disminuir un 25% del valor la madera manchada con respecto a la madera no manchada. El desarrollo de los hongos ofiostomatoides, el crecimiento y el avance en la madera se da muy rápidamente cuando la madera es cortada y sobre todo en la madera que proviene de los raleos y que queda
en el campo, es rápidamente colonizada, porque tiene mucha albura, entonces rápidamente colonizada por estos hongos, y ahí es donde también se propagan a través de los escolítidos asociados de una troza a otra. Ahora, ¿qué características tienen estos hongos osteostomatoides y por qué están asociados a, a los escolítidos? Bueno, decíamos que están adaptados a ser transportados por los escolítidos, porque producen estructuras reproductoras, ya sea tanto sexuales como asexuales, que van a producir esporas que quedan agrupadas en gotas mucilaginosas que se adhieren a la superficie del cuerpo de los escolítidos. Entonces, estos van a transportarlo en toda la superficie de su cuerpo. ¿Ah? Los osteostomatoides presentan las estructuras de reproducción sexual que presentan, son esas que vemos en las dos primeras imágenes, son peritecios con una base globosa, dentro de ellos se forman los ascos, que son evanescentes con las ascosporas, y tienen un largo cuello y en el extremo de ese cuello un ostiolo por donde van a ser liberadas las ascosporas en una gota mucilaginosa. Es como si fuera una gelatinita que contiene miles y miles de esporas, ¿tá? En el extremo. Entonces pasan los insectos por aquí, por el extremo, y se les pegan en su cuerpo. Pero a su vez, las estructuras de reproducción asexual también forman las esporas en gotas mucilaginosas y forman estructuras de tipo cinematosas, donde se agrupan muchos conidióforos, que es lo que vemos aquí a la derecha, muchos conidióforos, y en su extremo también se liberan los conidios en esas gotas mucilaginosas. Ahora bien, en Uruguay no teníamos ningún dato sobre cuáles eran las especies presentes acá en Uruguay. Si bien en la última década, las últimas décadas, 2 décadas supongo, en Argentina, Chile y Brasil se han hecho estudios sobre las especies de hongos osteostomatoides presentes, no había datos sobre cuáles eran las especies presentes aquí en Uruguay. Entonces fue que decidimos analizar los escolítidos y las galerías de los escolítidos para ver qué hongos osteostomatoides estaban presentes allí. Para ello lo que hicimos fue muestrear en distintos puntos donde había focos de ataque de escolítidos, se muestrearon individuos de las 3 especies de escolítidos mencionados, de Ilurgus, Cytogenius y Orthotomicus, y a su vez, de tomar los individuos, también se tomaron muestras de maderas de corteza que contuviesen galerías y se llevaron al laboratorio. Se sembraron, como se ve ahí a la izquierda, directamente los individuos de cada una de las especies. Se sembraron en un medio cultivo conteniendo agar malta con ciclohexamida y antibiótico. Y lo que se puede ver a la izquierda es la imagen de la placa de Petri con las colonias que emergían de los individuos. Y arriba se puede ver una galería que se colocó en cámara húmeda para estimular el desarrollo de las fructificaciones de los osteostomatales presentes. ¿Qué obtuvimos como resultado? Bueno, en el caso de las galerías, pudimos observar directamente las estructuras de reproducción sexual, los peritecios, donde observamos por la morfología de las ascosporas que determinamos como Ophiostoma ips. Mientras que de los cultivos, de los distintos escolítidos, de las distintas especies de escolítidos, obtuvimos, se aislaban en cultivo puro y se identificaron por morfología, donde vimos Pesotum, Hialorhinocladiela, Leptographium y Sporotrix. Esos fueron los 4 géneros de anamorfos, o sea, de estados asexuales de osteostomatoides que pudimos identificar de los escolítidos que tuvimos en cultivo. Es decir, que teníamos bastante diversidad de especies, más de lo que esperábamos. Bueno, para determinar bien de qué especies teníamos presentes, y se hizo un análisis filogenético en base a las secuencias de ITS y de beta-tubulina, y se determinó, bueno,
Ophiostoma ips se corroboró lo que habíamos identificado por morfología, la presencia de Ophiostoma ips, y también la presencia de Ophiostoma quercus, Ophiostoma vietinum y Grossmania radiaticula. ¿Ah? En el caso de Ophiostoma ips fue la especie predominante en las 3 especies de escolídeos. Por lo tanto, se comprobó que los escarabajos de la corteza en las plantaciones de pino locales están íntimamente asociados con especies fúngicas que constituyen agentes causales de la mancha azul. ¿Tá? O sea, que aparte del daño que provocan los escolídeos per se en los árboles, son vectores de hongos típicamente manchadores, bajando la calidad de la madera producida por la mancha. Se determinó que por lo menos tenemos 4 especies de hongos ophiostomatoides y no pudimos determinar que hubiese especificidad, es decir, las 3 especies de escolídeos tenían podían compartir las mismas especies de ophiostoma. La que fue predominante y la que estuvo en todos los sitios muestreados, en todas las especies de escolídeos, fue Ophiostoma ips. Lo que sí observamos fueron diferencias en cuanto a la colonización de los individuos entre las 3 especies de escolídeos. En el caso de Ilurgus y de Orthotomicus, el 100% de los individuos que se plaquearon más de, no sé, 200 individuos de cada especie, estuvieron colonizados por hongos ophiostomatoides. En cambio, Cyrtogenius luteus presentó una menor colonización. Solo el 25% de los individuos analizados estuvo colonizado por hongos ophiostomatoides. Y fue el único que estuvo asociado a Sporotrix, que en realidad es el anamorfo de Ophiostoma abetinium. Entonces, en el único que pudimos encontrar cierta especificidad, pero fue a su vez la especie que presentó menor colonización. Bueno, estos resultados constituyen la primera aproximación sobre lo que son los hongos manchadores presentes en el país. Y bueno, estos son los resultados que tenemos de los estudios relacionados a hongos en plantaciones de pino en Uruguay. Hay mucho por hacer y bueno, estaremos expectantes también de la demanda del sector pinero en cuanto a aparezcan enfermedades para ver analizar lo que pueda aparecer. Pero por ahora eso es lo que tenemos para mostrarles de lo que hay hecho aquí en Uruguay. Bueno, muchísimas gracias y después quedo disponible para las preguntas. Gracias. Muchas gracias, Raquel. Muy linda presentación. Ya aparecerán preguntas. Les recuerdo, por si alguien se sumó un poquito después de iniciado el seminario, que pueden pasarnos las preguntas a través del chat y al final de las presentaciones vamos a estar pasándoles las preguntas a Raquel y a Rodrigo. Entonces, continuando con la segunda exposición, paso a presentar a Rodrigo. Rodrigo Ahumada es ingeniero forestal, magíster en microbiología y patología vegetal, doctor en patología forestal con más de 30 años de experiencia en manejo integrado de plagas. Lidera y participa en equipos enfocados en el desarrollo e implementación de estrategias de manejo de los principales agentes de daño en plantaciones de Chile y en las filiales de Arauco en Argentina, Brasil y Uruguay. Es miembro del Grupo de Cooperación Europea de Ciencia y Tecnología en Proyectos Internacionales, co-coordinador del Grupo de Trabajo 7213 de IUFRO y miembro del Consejo Asesor de la Vicerrectoría de I+D en la Universidad de Concepción. Es director del Consorcio de Plagas Forestales de Chile, revisor de publicaciones científicas y evaluador de proyectos nacionales y extranjeros. Entonces, Rodrigo, te invito a empezar a compartir pantalla.
Ahí ya vemos perfecto, Rodrigo, así que cuando ¿Se quieras. ve? Perfecto. Muchas gracias, Sofía, por la introducción y al comité, obviamente, por la invitación. Bueno, yo hoy día voy a presentar el manejo de enfermedades en plantaciones de pino radiata en Chile. Como ustedes saben, en Chile tenemos principalmente plantaciones de radiata y eucaliptus, así que yo me voy a enfocar en esta oportunidad solamente en plantaciones de pinus radiata. Muy bien, entonces, para comenzar quiero mostrar un poquito la agenda de mi presentación. Vamos a revisar algunas, en forma muy general, actividades forestales en Chile, principales características de los sitios donde tenemos plantadas nuestras plantaciones de pino y eucalipto en general, los factores que afectan a las plantaciones, que esto es muy importante por temas de la productividad de las plantaciones, y ahí ya, entrando en materia más específica, voy a mencionar algunas de las principales enfermedades en radiata, cuál es la estrategia de manejo integrado de plagas que hemos utilizado, un estudio de caso en particular con Phytophthora pinifolia, que es uno de los descubrimientos que hicimos hace unos 10, 12, 14 años atrás, y después el escenario futuro de las plantaciones, solamente un par de diapositivas. Pero bien, entrando ya en materia específica, la actividad forestal chilena, así como muy bien lo explicó Raquel para el caso de Uruguay, nosotros tenemos una superficie de 75 millones de hectáreas aproximadamente, casi 76, con 14 millones de hectáreas de bosque nativo. Las plantaciones forestales actualmente están en el orden de las 2,3 millones de hectáreas, siendo radiata la especie principal, con 1,2 millones. Estábamos en 1,3 millones, pero ha bajado la superficie, tenemos 1,2 millones. Ha ido subiendo eucalipto glóbulo y eucalipto en general, con cerca de 700.000 hectáreas, un poco más. Bueno, el sector forestal chileno es muy importante, es la segunda divisa del país, es el segundo sector con mayor impacto desde el punto de vista del PIB, y da empleo a más de 100.000 personas solamente el área forestal, y el área industrial sobre 60.000 personas están empleados en forma directa y también indirecta. Las exportaciones del año 2023 llegaron a casi los 6,7 mil millones de dólares, así que es un importante ingreso de divisas para el país. Bien, las principales características de los sitios donde nosotros plantamos son la diversidad de materiales parentales. Ustedes bien saben, Chile es un país muy largo, y tenemos en la zona que está marcada, destacada ahí en este recuadro, es el área forestal, en la cual nosotros tenemos la distribución de nuestras plantaciones. Y los distintos materiales parentales nos permiten tener distintas productividades en nuestras plantaciones. Asimismo, las condiciones hídricas, el déficit hídrico, aquí en este mapa de déficit hídrico yo muestro cómo desde la zona roja, que hay mayor déficit hídrico, hacia el sur del país donde hay menor déficit hídrico. En el día de hoy hay muy poco déficit hídrico porque está lloviendo, que ni les cuento. Bien, pero otro tema que es muy importante es el índice de sitio. En función del material parental, del déficit hídrico, uno estima índices de sitio, en este caso para pino radiata. Y desde lo más rojo hacia lo más azul es como va el gradiente de aumento del índice de sitio. Entonces, en estas zonas que son más bien verdosas, tenemos cerca de un 33 a 35 metros. Eso significa que, para el caso de Pinus radiata,
el índice de sitio es mucho mejor en estas zonas que hacia la zona norte, donde los índices van disminuyendo del orden de los 23 metros. Hay factores que afectan la productividad de las plantaciones y esto es muy relevante. Yo solamente voy a destacar 5 factores que afectan la productividad de las plantaciones. Entre ellos está el clima, que es un factor crítico en la productividad de las plantaciones. Si tenemos condiciones de estrés hídrico, obviamente va a incidir no solamente en el proceso de crecimiento del árbol, sino en la disponibilidad de nutrientes que estos tengan para el crecimiento. Y la calidad del suelo, que está muy relacionada a la anterior, es la que nos va generando esta disponibilidad que afecta directamente el crecimiento. En el caso de Chile, de norte a sur, tenemos mayor cantidad de agua, o sea, en el sur tenemos mayor cantidad, obviamente, de agua que en el norte, y eso significa que hay ciertos nutrientes que con menor déficit hídrico están más disponibles para que el árbol lo pueda utilizar. Por otro lado, la genética, un tema muy relevante, nos permite generar selección de material que reduce el riesgo a las plagas o el daño a las plantaciones por la utilización de material que es más tolerante al efecto de algunas plagas. Esto funciona bastante bien con hongos, con patógenos, pero no funciona tan bien con insectos. Pero tenemos otra herramienta con los insectos que son los controladores biológicos, muy utilizados en Chile para diversas plagas. Luego, otro de los factores que afectan la productividad son las plagas y enfermedades, ¿no? El tema que hoy día nos convoca. Y esto obviamente reduce la productividad de nuestras plantaciones. Y si no generamos herramientas de control que sean adecuadas para disminuir el impacto que estas pueden generar, bueno, la productividad obviamente se ve muy afectada. Y finalmente, dentro de los 5 factores que yo estoy presentando, están las prácticas silvícolas. Cómo nosotros preparamos el terreno y disponemos nuestras plantaciones de tal manera que éstas sean claves para mejorar la productividad. Esto significa hacer una buena preparación de suelo, hacer un buen control de malezas, fertilización cuando corresponda, de tal manera que la plantación se pueda establecer y pueda crecer en forma adecuada. Esto es muy relevante aún más para eucalipto que para pino, dado que la rotación de eucalipto es más corta y por lo tanto necesitamos ganar mayor volumen en un menor periodo de tiempo. Y ya metiéndome un poquito más en la materia de las principales plagas, saliendo de este tema más general, que es el que nos permite establecer nuestras plantaciones, yo he querido seleccionar algunas de ellas. Fusarium circinatum, que mencionaba Raquel en Uruguay, que efectivamente el 2009 fue reportado y a nosotros, a los que trabajamos con Fusarium, nos pareció interesante y también alarmante saber que no se había esto transferido a las plantaciones. Bueno, una situación similar tenemos nosotros también con Fusarium circinatum. Tenemos más de 20 años con Fusarium en vivero y afortunadamente todavía no tenemos presente pitch canker o el cancro resinoso del pino en plantaciones. Luego, Dotistroma ha estado presente por muchos años en Chile y ha tenido diversos niveles de daño, que más adelante voy a contar en un poquito más de detalle. Neonectria fukeliana, que es el revirado del pino, bueno, está en las zonas que tienen mayor precipitación y está muy asociada a la época de poda. Luego está Phytophthora pinifolia, que lo voy a tratar en un poquito más de detalle. Diplodia sapinea, que está en todas partes en realidad y que genera la muerte regresiva del pino. Y que hoy día ha tomado un poquito más de importancia, al menos en Chile, producto de los incendios. Y cómo los incendios generan la disposición al árbol a ser afectado, dado el estrés que el hongo o el patógeno provoca el incendio provoca para que el patógeno se desarrolle.
Cyclaneusma, un patógeno que provoca marchitamiento de acícula, está presente en todos lados y la verdad es que en Chile al menos no hacemos absolutamente nada con él. Bien, pero ¿cómo tratamos estos patógenos? ¿Cómo nosotros podemos generar herramientas que nos permitan manejarlos, como dice ahí la palabra, a través de un sistema integrado de plagas, que tiene por objetivo fundamentalmente evitar pérdidas económicas? El objetivo principal es evaluar si hay pérdida económica y generar acciones que nos permitan evitar estas pérdidas económicas. Para ello, lo clásico es tener buenos sistemas de monitoreo, de vigilancia, de evaluación y después de manejo, incorporando diversas estrategias desde lo cultural, pasando por lo genético, lo biológico o lo químico. Ahora, un aspecto clave acá es la detección temprana. Y por eso uno tiene que hacer muchos esfuerzos para poder detectar en forma oportuna cualquier plaga, por supuesto, para poder reaccionar en forma rápida y tener un plan de acción que nos permita evitar la expansión de este patógeno o de la plaga en general. Y hoy día voy a mencionar 4 agentes en mi presentación, que son los que, con los cuales hemos estado trabajando en diversos periodos de tiempo y aquellos que nos han provocado pérdidas de mayor importancia. Bueno, el primero es Fusarium circinatum, que fue reportado el año 2002. Descubrimos este hongo junto con un grupo de investigadores liderado por Mike Winfield, que muchos de ustedes conocen, y otro grupo más de investigadores de Sudáfrica. Y esto lo detectamos en viveros tanto de Arauco como de otras empresas, en particular presente en los campos de seto, donde están las plantas madres, que son estresadas para sacar las púas que finalmente, o las estacas que finalmente van a dar origen a nuestras plantas plantables. Esto está, como decía, presente aún en los viveros. Pero las plantas que están infectadas en viveros son trasladadas a terreno a ser plantadas y uno detecta que esa planta que va asintomática del vivero, que sale asintomática del vivero, dependiendo de la condición que sea plantada y bajo qué condiciones climáticas va a ser expuesta posteriormente, es que se empieza a manifestar el daño y finalmente esas plantas mueren. ¿Ya? Y esto uno lo observa entre el año 1 y el año 2. Y claramente cuando investiga lo que ocurre con estas plantas, detecta que una gran mayoría de las plantas que se observan con estos síntomas que están en la foto central, que es muy distinta a la planta que está ahí atrás, tienen la presencia de lo típico y lo característico de la resinación que ocurre en el tallo. Bueno, estudios han demostrado que al menos por 52 semanas, más de un año, el hongo puede permanecer en forma sintomática en las plantas. Entonces esto tiene mucha relación con lo que ocurre en terreno, al menos en nuestro caso, y probablemente ocurrió en Uruguay, pero como la cantidad de plantas que se llevaba a terreno era tan poca, era difícil de detectarlo. Bueno, como les decía, Fusarium circinatum está presente en las plantas de producción y en los campos de seto de los viveros. No está presente en plantaciones, por lo tanto en Chile no tenemos pichcánquer. Y una particularidad importante en Chile es que la diversidad genética de Fusarium circinatum, al menos el que tenemos en Chile, es muy baja. Prácticamente tenemos un clon. Y por otro lado, de los 2 mating types que tiene, o tipos de cruzamiento que tiene Fusarium, en Chile tenemos el más débil. Así que eso es una ventaja y por lo tanto las barreras de ingreso tienen que ser muy robustas de tal manera que no tengamos nuevos genotipos que estén
aumentando la posibilidad de entrecruzamiento entre los distintos aislados, las distintas cepas. El manejo actual que tiene este hongo es un programa de sanitización muy intensivo. Esto es producto de varios años de estudio hasta que descubrimos dónde estaba el inóculo y por lo tanto donde está el inóculo hoy día es donde generamos este programa de sanitización. Y hay evaluación también de material genético y de híbridos para tener herramientas que nos permitan, en caso que esto pase a las plantaciones, tener alternativas de plantación. Otro agente importante es Diplodia sapinea, que fue reportado en Chile el año 1942. Como ustedes bien saben, este hongo genera muerte regresiva. Hay ocasiones, especialmente cuando estamos sometidos a estrés por sequía, por ejemplo, cuando el daño en las plantaciones aumenta considerablemente. Es muy característico, efectivamente también lo podemos encontrar en conos, pero yo diría que en plantaciones como tal no provoca grandes pérdidas económicas. El manejo actual es solamente raleo sanitario, no hay un programa de control porque la verdad es que no es eficiente. Aplicar producto químico es bastante difícil, casi imposible, por lo tanto, desde el punto de vista ambiental y de todos los temas relacionados con las certificaciones FSC. Por lo tanto, la herramienta que utilizamos hoy día es el raleo sanitario. Sin embargo, donde tenemos más pérdidas en la industria, efectivamente lo que comentaba Raquel respecto de la mancha, a nosotros Diplodia nos genera mancha en los trozos y esto se va trasladando a la producción de madera cerrada, como se ve ahí en la foto, hay mancha azul en las tablas y por lo tanto esta producción tiene una merma porque la madera con mancha se descalifica. No hay un mercado interesante para madera manchada, por muy bonita que se pueda ver esta mancha, si la madera se trata bien, no hay un mercado y las pérdidas acumuladas anuales superan los 5 millones de dólares. Sobre todo esto ha aumentado con el efecto de los incendios. Los incendios dejan muchas plantaciones con un alto nivel de estrés y esas plantaciones quedan susceptibles después para que el hongo se desarrolle. Otro organismo es Dotistroma septosporum, que el primer reporte se hizo el año 1965. Este hongo por varios años nos causó varios problemas en las plantaciones, sobre todo de la zona sur. Yo les mostraba en el gráfico que hacia el sur tenemos menor déficit hídrico, tenemos mayores precipitaciones, mayor humedad y por lo tanto hacia el sur, hacia la zona de Valdivia, Osorno, quienes conocen el sur de Chile, hay una presencia importante y habitualmente hacíamos manejo para poder abrir el bosque y generar mayor ventilación, pero esto se puede observar incluso en viveros, donde sí podemos aplicar algunos productos cúpricos que son los típicos, pero en las plantaciones es bastante más complejo. Hace varios años atrás, probablemente unos 15 años atrás, nosotros aplicábamos productos en base a cobre, los aplicábamos en forma aérea con helicóptero y teníamos resultados bastante interesantes respecto de la detención del ataque o la detención de la dispersión del ataque. Hoy día, como decía hace 15 años atrás por lo menos, ya no aplicamos productos y por lo tanto estamos expuestos a esto en algunos años que son más húmedos, donde tenemos menos ventilación en el bosque, pero por otro lado, en la zona sur del país estamos plantando menos pino, por lo tanto tenemos menos presencia de este problema. ¿Qué hacemos hoy? Solo en forma preventiva, una poda baja a 1 metro para generar una ventilación del rodal. Bueno, pero ahora quiero entrar a un estudio de caso con Phytophthora pinifolia, que es un estudio bastante interesante y que nos permite visualizar cómo uno puede elaborar un
manejo integrado de una plaga en forma exitosa. Hay otros estudios de caso en Fusarium circinatum que prácticamente también nos permitió avanzar en varios años para poder finalmente llegar a una estrategia de manejo integrado que hoy día nos permite estar bastante más tranquilos. Pero en este caso, yo les voy a mostrar el de Phytophthora pinifolia, que apareció por ahí por el año 2004, 2005, mostrando algunos síntomas de follaje marchito, que en primera instancia lo atribuimos a dotistroma. De hecho, realizamos aplicaciones de cobre pensando que era un dotistromazo. Pero nos dimos cuenta que plantaciones jóvenes eran fuertemente afectadas, a un nivel tal que las plantaciones de 1 y 2 años se morían, gran parte de ellas se morían. Y tenían este nivel de daño que yo muestro en esta foto, que obviamente era inaceptable y por lo tanto nos hizo replantearnos frente a qué estábamos tratando de combatir. Estas acículas con daño no tenían la característica propia del dotistroma, por lo tanto, apenas nos dimos cuenta, descartamos la presencia de dotistroma, pero tampoco sabíamos si esto era causado por un agente biótico o por un factor abiótico. No solamente en plantaciones jóvenes se veía este problema, sino que empezamos a ver defoliación en plantaciones ya más adultas, con un fuerte daño foliar, muy similar a lo que uno observa con estos defoliadores, con Cyclaneusma, con Dotistroma, pero que claramente no tenía las mismas características, ni tampoco la estructura reproductiva de Dotistroma o Cyclaneusma, para poder pensar que eran estos patógenos. Por lo tanto, estábamos en una situación compleja porque no teníamos claridad respecto de qué nos estaba provocando el daño. Bueno, y cuando uno hacía vuelos en helicóptero, en avión, se daba cuenta que esto no era tan puntual, sino que teníamos plantaciones adultas con un gran nivel de daño, con un alto nivel de daño. Todo lo que se ve verde es porque es bosque nativo, pero todo lo dañado en esta parte alta de este cerro tenía un daño severo provocado por este agente que, como les decía, hasta ese entonces no sabíamos de qué se trataba. Lo curioso es que detectábamos zonas con mayor daño dentro de la misma localización que otros sectores que tenían menor daño. Y esto era bien extraño porque claramente se ve una diferencia aquí en una zona en la que yo estoy marcando con el puntero, que tiene mucho daño versus otra zona acá en la parte baja que tiene mucho menos daño. Bueno, con el correr del tiempo, y esto no fue rápido, nos demoramos prácticamente 3 años en descubrir de qué se trataba, nos dimos cuenta que habían unas manchas en las acículas, habían unas decoloraciones en la acícula que se veían muy de cerca, obviamente, no era posible verlos desde lejos, desde la orilla del camino, por ejemplo. Y eso nos llamó la atención y empezamos a hacer análisis ya más detallados en laboratorio. Esto, cada vez que teníamos la decoloración, como se observa en la foto del lado izquierdo, veíamos la presencia de estas manchas, esta decoloración de las acículas, que eran unas manchas translúcidas que uno, si los veía hacia el sol, veía que era absolutamente translúcido el tejido que se estaba observando. Por lo tanto, aparecieron muchas hipótesis y una de ellas fue que el daño es de origen biótico. Y específicamente pensamos esto lo está provocando un hongo, pero era una hipótesis. Y para poder evaluar esa hipótesis teníamos que descartar si eran factores abióticos o si efectivamente era un agente biótico. ¿Cuál era la fuente del inóculo en caso de ser un patógeno? ¿Cuál era su ciclo de vida y la frecuencia del daño? Y los tipos de control que podíamos establecer o implementar. Bueno,
descubrimos finalmente, y esto es para hacer la historia un poquito más corta porque es bastante información y no quiero ahora salirme del tiempo que me han otorgado. Descubrimos que era un hongo y el primer reporte lo hicimos el año 2007 con el mismo grupo de investigadores de Sudáfrica, con el que trabajamos bastante asociados, con Mike Winfield, Bernard Slipper y otros. Descubrimos que este era un hongo, una fitóftora. Por primera vez se detectaba una fitóftora en el follaje de pino, no se había detectado antes, Ramorum, pero no en pino, y era una novedad. Por lo tanto, inicialmente había mucho escepticismo por los científicos que una fitóftora pudiera estar en el follaje. Ustedes seguramente quienes conocen, las fitóftoras son oomicetos y requieren de mucha agua para dispersarse y para desarrollarse. Y era extraño que en el follaje tuviéramos mucha agua. Pero después les voy a mostrar por qué no es tan ilógico pensar que así sea. Bueno, se descubrió esta fitóftora con patrones de daño bastante singulares. En algunas zonas teníamos marcadamente un porcentaje con alto daño y otro porcentaje de la misma zona sin daño o con muy poco daño, como se observa ahí en la foto. Bueno, pero les decía yo que detectábamos en el follaje esas marcas o esas bandas translúcidas que nosotros en algún minuto le pusimos banda negra, porque así se veía a simple vista, pero después nos dimos cuenta que no era negra, sino que era transparente, sobre todo si uno la miraba hacia el sol, digamos, hacia cualquier fuente de luz, y observándola en microscopio de fluorescencia, nos encontramos con la sorpresa que había, desde los estomas aparecían una gran cantidad de esporangios. Y ahí obviamente validamos que se trataba de una fitóftora. Y obviamente esto se hizo a través de biología molecular para poder identificar la especie y ponerle el nombre de pinifolia, bien simple, pini de pino y folias de follaje. Eso fue lo que se nos ocurrió un día ahí con Mike Winfield en el aeropuerto. Bueno, desarrollamos una serie de estudios, una gran cantidad de estudios. Aquí seguramente dentro de los presentes está mi colega y amigo Alessandro Rotella, con quien trabajamos por muchos años juntos en el equipo, y con él estuvimos trabajando arduamente en desarrollar una serie de mecanismos y tecnologías que nos permitieran evaluar mejor esto. Establecimos plantas trampas permanentes, plantas trampas temporales, hicimos estudios de control químico, biológico, de bioestimulante, estudios de selección de material genético, etcétera, etcétera. Y es así como pudimos determinar cuándo se desarrollaban los picos de daño, cómo se comportaba el hongo desde el punto de vista del ciclo, cuáles eran los productos químicos más eficientes y cuáles eran los clones, como se observan aquí en algunos, muy poquitos, los clones que Arauco disponía para poder tener un control genético importante y que nos permitiera seguir plantando la especie en algunas zonas. Pero también hicimos algunos modelos, trabajamos con modelos utilizando las temperaturas límite o las temperaturas que nos permitían marcar el desarrollo del hongo, usando también la humedad relativa y estimando, dependiendo la exposición, cuáles eran los puntos de quiebre de la presencia o ausencia del hongo. Y lo que yo les mostraba anteriormente en una imagen, aquí se puede ver con mayor claridad, que habían zonas en el mismo sector donde, dependiendo de la exposición, si era norte o sur, generaban mayor o menor presencia o daño del patógeno. Y aquí claramente se observa que en una exposición norte, hay el norte obviamente en Chile, donde está el sol, donde el sol da con mayor fuerza, ¿no es cierto? Y el sur es la parte de sombra. Por lo tanto, donde teníamos menos humedad, había menor presencia del patógeno, y donde teníamos mayor humedad, mayor presencia del patógeno. Eso a través de un trabajo arduo
que no fue simple, nos permitió generar un modelo de riesgo, y este modelo de riesgo nos indica dónde tenemos mayor riesgo, zonas costeras, que obviamente tienen una influencia marina con una humedad casi permanente, y donde hay menor riesgo en las zonas del valle o hacia la cordillera, donde es más seco, tenemos menor humedad y por lo tanto tenemos menor riesgo. Entonces todo lo que es rojo, amarillo, tenemos alto riesgo, y todo lo que es de colores, tonos azules, tenemos menor riesgo. Esto nos permitió diseñar una estrategia, que la estrategia básicamente está centrada en los niveles de riesgo, como mencionaba anteriormente, bajo, medio y alto, y generamos diferentes actividades para estos distintos niveles de riesgo. Por ejemplo, establecer pino radiata solamente en zonas de bajo riesgo, establecer pino radiata en zonas de riesgo medio, pero utilizando clones tolerantes, y en zonas de alto riesgo establecer plantaciones de eucalipto. Para ello generamos una serie de actividades en los viveros, donde las plantas tenían que salir aplicadas con un cierto producto, sobre todo aquellas que se iban a la zona de riesgo medio, y también actividades para las zonas donde nosotros tenemos plantaciones, desde el norte Constitución hasta Valdivia en el sur, dónde podíamos plantar, dónde no podíamos plantar y dónde teníamos que realizar esta discriminación de cambiar pino por eucalipto para evitar el daño, ¿ya? Esta estrategia obviamente es la versión 2023, pero es una mejora continua porque van saliendo distintos materiales genéticos y van siendo evaluados para ver si es posible establecerlo en las zonas de riesgo medio o riesgo alto. Bueno, esto solamente para sintetizar cómo fue la historia del daño foliar. Nosotros desde el año 2003, cuando tuvimos algunos síntomas, pero el 2004 ya fue más relevante, llegamos a pic el 2006 de sobre 50.000 hectáreas con daño severo, y cómo después, en el transcurso del tiempo, utilizando una estrategia, como les decía, de mejora continua, nos permitió establecer un sistema que disminuyera el daño que estábamos provocando o que se estaba provocando en nuestro patrimonio. Ahora, mucho de esto fue porque cambiamos de especie y, como les decía en la estrategia, llevamos el pino a zonas de riesgo medio. Si nosotros no hubiéramos tenido un mapa de riesgo, probablemente hubiera sido bastante más difícil discriminar aquellas zonas que podían tolerar la presencia de pino radiata. Así que este es un trabajo que nos permitió establecer en forma prácticamente clásica todo el proceso de el desarrollo y un manejo integrado de una plaga, y que hoy día nos permite, dependiendo de las condiciones climáticas, tener niveles bastante bajos, excepto cuando tenemos mucha precipitación, que la enfermedad avanza hacia la zona del valle, dependiendo de dónde esté la mayor humedad. Pero bien, eso es cómo estamos hasta hoy día, ¿no? Y un barniz, un repaso bien rápido de la situación de los patógenos en las plantaciones de Pinus radiata en Chile. Pero ¿cuál es el escenario futuro de las plantaciones? Y aquí es súper importante estar como al día de lo que está ocurriendo. Uno de los factores relevantes, o entre los factores relevantes, está el cambio climático y las invasiones biológicas. El cambio climático se viene, está ocurriendo cada vez con mayor intensidad. Tenemos zonas donde no llovía y que llueve mucho, zonas que llovía mucho y que están secas, altas temperaturas, temperaturas extremas. Sobre eso es poco lo que podemos hacer nosotros, no podemos manipular el clima, pero las invasiones biológicas sí podemos tratar de hacer algo, poniendo barreras. El intercambio comercial es tan alto entre los países que uno tiene que tener claridad de que los patógenos, las enfermedades, los insectos van a llegar más tarde, esperamos que más tarde que temprano, pero hay que estar preparado para ello. Y aquí hay una serie de literatura que avala que el efecto del cambio climático va a generar problemas con las plagas,
Y las invasiones biológicas obviamente generan daños de plaga a nivel mundial. ¿Qué podemos hacer para ello? Prepararnos, generar, en este caso nosotros hicimos algunos modelos de nicho como para saber qué va a ocurrir en el futuro con esta situación. Hoy día tenemos una situación que se puede modelar y proyectar en el futuro y tener una idea de cómo podría ser una plaga en particular. Este es solo un ejemplo, esto es un ejemplo con un insecto, pero lo quise poner porque nos permite saber qué tan idóneo va a ser la zona donde nosotros plantamos en el futuro, ¿ya? Qué tan afectado va a estar ese sector producto de las características de una plaga en particular, pero esto se puede modelar para cualquier plaga. Entonces uno con esto puede saber la idoneidad, o sea, cuál es la factibilidad que una plaga se establezca en un determinado sitio. Y conociendo las características de la plaga, uno también puede decir, bien, esta plaga se ajusta mejor a esa idoneidad y ahí genera los planes de acción. Entonces, con esta información, uno tiene que estar preparado para el futuro teniendo manuales de manejo integrado de plaga que estén de acuerdo a la realidad que cada país y cada empresa está viviendo y cuáles son las herramientas que puede integrar para implementarla en las operaciones. Sin duda es muy importante establecer estrategias de manejo de las plagas potenciales. Yo aquí tengo como ejemplo pitch canker, porque pitch canker no está en el país, está Fusarium circinatum en los viveros, pero el cancro resinoso del pino, que se denomina pitch canker, no está en las plantaciones. Por lo tanto, nosotros tenemos un documento con la estrategia de manejo. ¿Qué es lo que vamos a hacer como empresa o como país si es que empezamos a observar pitch canker en las plantaciones? Aquí tengo un ejemplo de un insecto. ¿Qué vamos a hacer si Monocamus ingresa al país, se establece y trae además asociado Bursa felencus, que es un nematodo que es el que provoca finalmente la muerte de los pinos? Bueno, ¿cómo nos vamos a enfrentar a ese problema? Y también algo no menos importante, y aquí yo tengo un ejemplo para Eucaliptus, donde hay un sistema de bioseguridad interno de nosotros como empresa para aquellos que viajan a Uruguay, donde tenemos plantaciones de eucalipto, o Brasil, donde tenemos plantaciones de eucalipto, cómo nos movemos y qué factores son incidentes para que nosotros podamos correr riesgo con el ingreso de una plaga. Y para ello hay un protocolo de bioseguridad que nos obliga como empleados de Arauco a tener resguardo en el uso de los EPP, de los equipos de seguridad, de los zapatos, de la ropa que usamos en terreno, para que sean desinfectados una vez que yo vaya a visitar una plantación en otro país. Aquí no está Argentina porque en Argentina no tenemos eucalipto en la proporción que la tenemos en estos otros países, pero es muy importante no solo tener una estrategia de manejo para las plagas potenciales y presentes obviamente, sino que también resguardarnos para evitar el ingreso de plaga a otros países, porque obviamente eso es muy complejo poder generar medidas de control. Aquí agradecimiento al equipo de trabajo de Sanidad de Arauco, Alessandro Rutela, que en esta presentación probablemente el 90% de las fotografías son de él, así que se agradece a él en particular y a todo el equipo de trabajo por todo el apoyo que prestan para poder desarrollar las actividades de sanidad en Arauco. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. Preciosa presentación. Seguro vamos a tener un montón de preguntas. Por acá ya estoy viendo unas cuantas. Raquel, te invito a que abras tu cámara, así empezamos a pasarles las preguntas, si les parece. Ahí los tengo a los dos. Perfecto. Bueno, voy leyendo lo que me va llegando y mientras sigo invitando a todos a escribir sus preguntas por el chat. En este caso vamos a empezar con Raquel. Dice Andrés González: gracias Raquel por la presentación.
Si bien las asociaciones entre hongos y escolítidos no son específicas, se puede concluir que Syrtogenius presenta asociaciones con un perfil diferente a las demás. Eh, lo que llamó la atención, lo que me llamó la atención es que yo no sé si tiene que ver con la relación también con el tamaño de los individuos. Ciertos genes son los más chiquititos, eh, que presentaban menor colonización. De hecho, fue una cosa que llamó mucho la atención, me llamó mucho la atención y fue de los que analicé mayor número de individuos, porque decía, no, voy a seguir, voy a tomar más muestras y voy a seguir viendo, buscando. Y no, pero lo que pasa es que tampoco hablar de especificidad o de que haya algo que haga que en el insecto que no, que tenga menor porcentaje de colonización, no, no lo sé, no puedo decir una cosa así. Este, puede ser que tenga que ver con la relación con el tamaño, ¿ah? Pero no, después hay mucho por hacer todavía, digo, hay para seguir. Bárbaro, gracias. Raquel, recordame, o más bien corregime, pero está bueno recordar que este grupo de escolítidos en realidad no tienen estructuras específicas para llevar las esporas de los No, hongos y es como una vectorización ingenua. claro, por eso también es eso que no hay especificidad, porque los llevan adheridos a la superficie del cuerpo. El escolítido va pasando y las esporas que están en esas fructificaciones se van pegando a la superficie del cuerpo y ahí van distribuyéndolo el hongo. Pero no es que lo llevan en micangios específicos o que hay una asociación específica como en otros casos que sí. Claro. Mm. Te hago una preguntita más a ti, Raquel, y pasamos a Rodrigo, pero así las engancho. Preguntan por ahí, dice, ¿existen antecedentes de especies de hongos endófitos del grupo de los ophiostomatates que sean patógenos latentes? O sea, como De que los, del grupo de los ophiostomatates, sí. que son endófitos, pero bueno, como ese tipo de vida que tienen los endófitos, que no son sintomáticos, al menos por parte de su ciclo, pero que después puedan desarrollar Bueno, alguna enfermedad. yo lo que no sé si mencioné en la charla que dentro de los osteostomatales hay muchas especies que son patógenas, que son patógenos importantes. El caso clásico de Ophistoma ulmi, hay muchos que aparte de ser manchadores, de tener especies manchadoras, hay especies que son patógenas. Ahora, como endófitos no aislamos osteostomatoides. Ah, ok. No son hongos típicamente que se encuentren como endófitos. ¿Tá? En el caso de lo que nosotros analizamos aquí, o sea, no encontramos osteostomatoides endófitos. Puede ser, en algunos casos, hay hongos endófitos que son patógenos latentes que se encuentran de forma, eh, colonizan los tejidos de forma endofítica, permanecen latentes y luego, bajo determinadas condiciones, cambios en la fisiología del hospedante, algún estrés o algo, y se expresan y desarrollan la patogenicidad. Eso sí se da en muchos hongos. Por eso siempre decimos que es importante conocer los hongos endófitos, para poder establecer la real función que cumplen después algunos hongos asociados a lesiones. O conocer el reservorio de potenciales patógenos también. Claro. No sé si contesté. Sí, sí, sí. Muy bien. Pasamos a alguna pregunta para Rodrigo. Ponen por acá, excelente presentación, muchas gracias Rodrigo. Pensando en el estudio de riesgo de establecimiento de Fusarium circinatum que mencionó Raquel en su presentación, ¿por qué piensas que el hongo no logra establecerse en el campo? Sí. Bueno, por varias razones. En el caso de Chile, perdón, si uno analiza lo que ocurrió en Sudáfrica o en otros países, en Sudáfrica estuvo 15 años en vivero y después se estableció. Y en otros países ha sido bastante más rápido. En el caso de Chile en particular, como yo decía, la diversidad genética del hongo es bastante baja. Eso por un lado, ¿ya?
Lo otro, el tipo de cruzamientos. Fusarium succinatum tiene dos tipos de cruzamiento, que son los mating 1 y 2. El tipo de cruzamiento es el más débil, de acuerdo a los estudios que hicieron en España, por ejemplo, el mating 2. Ya es el más débil y es el único que tenemos. No tenemos el mating 1, y justo tenemos el más débil. Entonces, esa configuración genética que tenemos en Chile nos permite probablemente tener un hongo que, a pesar de su capacidad de distribución, no tiene entrecruzamiento sexual, por lo tanto no está mutando, ¿ya? Y al ser débil, probablemente es más fácil controlarlo por eso mismo, porque es débil, no se entrecruza, no genera mayor patogenicidad. El rango de patogenicidad que tiene, de acuerdo a los estudios que hicimos nosotros con los distintos materiales genéticos, tampoco es tan amplio. No tenemos un aislamiento que sea tremendamente agresivo. Es una curva bastante suave entre el menos y el más agresivo. Por lo tanto, estamos en una condición bastante favorable. Por otro lado, hay un tema súper relevante, al menos en Chile. El servicio agrícola y ganadero es muy exhaustivo y muy riguroso en el ingreso de material vegetal. En Chile, para ingresar semillas de pino, de cualquier pino, hay que cumplir un sistema de cuarentena que es bastante riguroso. Y se hace una cuarentena post-entrada desde la siembra hasta que la planta tiene un año. Si en ese año, en un invernadero cuarentenario, si en ese año aparece una planta con Fusarium, se destruye todo el material. A nosotros nos ocurrió, a CMPC le ocurrió, trajimos muchas especies y tuvimos una planta positiva cuando casi estábamos en los 9 meses de producción de las plantas y tuvimos que quemar todo. Entonces, eso que puede incomodar desde el punto de vista operativo es probablemente una de las mejores medidas para salvaguardar el ingreso de nuevos genotipos. Entonces, yo creo que todas esas cosas se configuran para que el hongo no tenga la posibilidad de reproducirse en terreno. Y por otro lado, en los viveros se hace una labor bastante exhaustiva de desinfección. Hay algo más que no estaba mencionando. Nosotros, por trabajar con una especie cuarentenaria como es Fusarium, que está bajo el control obligatorio del Servicio Agrícola y Ganadero, todas las plantas que se producen en vivero, antes de ser plantadas en terreno, son inspeccionadas por el SAC. Y hay un sistema de muestreo que, si nos aparecen plantas positivas, se reevalúa los lotes que se presentan al Servicio Agrícola y Ganadero para ser movidos al terreno. Se reevalúan y si vuelven a salir positivos, se destruye ese material. No puede salir. Por lo tanto, hay varios filtros que nos permiten minimizar el movimiento de Fusarium a campo. Ocurre, ¿ya? Y eso porque el riesgo no es cero, ocurre, pero tratamos de minimizarlo dado que hay una serie de medidas de filtro y porque estamos frente a un patógeno que, en el caso de Chile, está con su genotipo más débil. Impecable, muchas gracias. Rodrigo, yo ahí cuelo una pregunta mía. ¿Las inspecciones estas con este sistema y protocolos que tienen son siempre visuales o tienen o han pensado en desarrollar kits de detección temprana del estilo del AMP-PCR o ese tipo de tecnologías que acortan muchísimo los plazos de detección de Sí. patógenos? Las inspecciones son visuales, pero el inspector, si no detecta nada obvio, ningún síntoma claro, igual saca muestras. Igual saca muestras asintomáticas, se las llevan al laboratorio y se hace un análisis de cultivo y molecular, ¿ya? Con los primers que comentó Raquel, exactamente los mismos, que los implementamos en Chile, no sé, el año 2003 o 2004. Nosotros como Arauco desarrollamos con el equipo de trabajo, el laboratorio, un sistema de identificación con LAMP que nos permite en terreno
validar si tenemos Fusarium circinatum a través de una muestra que nos toma no más de una hora o un poco más en todo el proceso, y en una hora podemos identificar la presencia de Fusarium circinatum justamente con lo que tú estás comentando, que es la metodología LAMP. Así que nosotros usamos eso como Arauco, pero el Servicio Agrícola y Ganadero usa biología molecular y además morfología. Excelente. Muchas gracias. Paso de nuevo algunas preguntas para Raquel, así vamos matizando. Preguntan por allí, Juan Corley pregunta un poquito más para el lado de los escolitios, ¿cuán extenso es el daño por escolitios en Uruguay y si hay datos cuantitativos? Bueno, sí, en realidad hubo una presentación, creo que de Demian Gómez, sobre daño de escolítidos, que él en realidad es el que estudia los escolítidos y estudió más la parte de ecología, pero sí fue muy grande. Fueron epidemias y brotes donde hubo, a partir del 2008-2009, pérdidas daños importantes en rodales en distintas zonas del país, además. No sé la extensión de eso. Capaz que no sé si está Gonzalo o Demian que estén conectados, que son los entomólogos, que puedan precisar eso. En realidad no van a poder hablar aún si están presentes, pero bueno, O que puedan... invitamos en ese sentido a la gente, bueno, si quieren poner por el chat, por supuesto, y si no, igual, algo que voy a recordar ahora en un ratito, pero los materiales, todos los seminarios del grupo quedan disponibles, ahora les contamos cómo acceder, así que capaz que repasan algún seminario de Demian al respecto. Tengo una preguntita más. Dice, si bien los estudios presentados se centraron en muestrear, algunos de los estudios presentados se centraron en muestrear endófitos y manchadores, en sus recorridas, ¿vieron problemas causados por enfermedades que llamaran la atención? No. De hecho, buscábamos, porque queríamos saber, enfermedades provocadas por hongos, salimos a buscar cuáles eran las enfermedades más frecuentes y nos encontramos con que no había daño. Los daños en las plantaciones de pino, en el momento que nosotros empezamos a estudiar esto, eran provocadas básicamente, los daños que se veían por insectos, no había mucho daño provocado por hongos, y lo único que encontramos fue ese tipo de banda. Incluso buscábamos otros agentes de Needlecast, no encontramos síntomas. Y después en las otras, cuando hicimos el seguimiento de Fusarium circinatum, seguimos buscando si veíamos algo, se tomaban muestras, pero no hubo otras enfermedades. Buenísimo. Igual creo que el aporte que está haciendo y que ha hecho el grupo de micología es el de los quienes han más trabajado, quienes más han trabajado en lo que es la sanidad de pino y es súper, súper valioso. Sí, estamos siempre, digo, ahora últimamente no hemos ido a campo a plantaciones de pino, pero siempre estamos atentos y bueno, y de hecho cuando hay alguna sospecha nos mandan muestras y hemos analizado. Pero en general, todo lo que hemos encontrado hasta ahora no. Incluso la diplodia tampoco, no. Muertes de ápices, alguno muy esporádico, pero tampoco hemos tenido gran incidencia, no. Se ve que estas especies están muy bien adaptadas a este sitio. Yo creo que es eso. Ese Bárbaro. clima de Uruguay que favorece que estos pinos estén bien aclimatados y que no estén muy vulnerables a las enfermedades fúngicas. Bárbaro. Después para vos, Raquel, tengo ahí felicitaciones y gracias por la presentación, que estuvo muy buena. Y paso a unas preguntas para Rodrigo. Una cosa que quería aclarar Sí, es sí, dale. que lo de Circinatum, si bien lo nuestro fue muy puntual, fue en 2 viveros y nada que ver con los volúmenes que manejan en Chile y todo, pero sí de los aislados que obtuvimos nosotros en esos muestreos que hicimos, tuvimos diversidad genética, que eso es lo curioso.
Nosotros enviamos, no sé, quizás sea el mismo trabajo que se hizo en España, que se hizo sobre muchos aislados de diferentes sitios, de diferentes países. Hicieron un estudio genético de distintos aislados de Fusarium circinatum y vieron que los aislados de Uruguay presentaban variación. O sea, no es un único clon, que es una diferencia que tenemos con ustedes en Chile. Opa, bien interesante. Eso Raquel, es interesante. Y y además, estudiaron los perdón, mating types? y además, no, los mating types no. Y además otra cosita, que yo hice inoculaciones experimentales con los distintos aislados y vi resultados diferentes en la agresividad de las cepas. Se observó diferencias en la virulencia de esas cepas. Nada más, eso. No, súper interesante saber eso también. Rodrigo, por acá, Carlos Pérez dice, buen día, Rodrigo. Ese aumento en los niveles de infección en el 2023 se está refiriendo a la Phytophthora pinifolia. ¿Les permitió verificar que efectivamente ocurrió en las zonas de alto riesgo o esas ocurrencias no coincidieron con el mapa de riesgo? No, efectivamente ese aumento fue en la zona de riesgo. Algunas plantaciones todavía están, que estaban plantadas, digamos, todavía están en la zona de alto riesgo, y las que están en medio riesgo y las de alto riesgo sufrieron un aumento. Nosotros tenemos estaciones de monitoreo que se recorren anualmente, por lo tanto toda la información que está ahí en el gráfico es de la misma zona, no al mismo punto porque se han ido cosechando obviamente, pero la misma zona. Y claro, el año 2023 fue muy lluvioso y tuvimos más humedad y por lo tanto se dieron las condiciones para que el hongo se desarrollara y hubo un incremento en el nivel de infección. Y tenemos que ver qué va a pasar ahora. A partir de junio ya, de este mes, del próximo mes, empezamos a ver los primeros síntomas y hay que ver si eso va a ir en aumento, que esperamos que no, porque estamos usando un material genético más tolerante y además se aplican con fertilizante y con un químico en el vivero las plantas que van a salir a campo. Pensamos que eso nos ayuda a que esto no vaya en aumento, pero en octubre les puedo contar si fue mayor o menor. Bueno, haremos otro seminario para ir viendo novedades. Otra preguntita por acá dice, con la excepción de Phytophthora pinifolia, que claramente tiene un fuerte impacto a través de la mortalidad de árboles, ¿tienen evaluaciones del impacto de las otras enfermedades mencionadas, impacto en el crecimiento y o sobrevivencia en las plantaciones? La verdad es que ese es un tema que no es fácil poder determinar el impacto económico. Es complejo porque para poder determinar el impacto económico necesitamos tener en el mismo sitio árboles con enfermedad y árboles sin enfermedad o con diversos eh, niveles de infección, ¿sí? De tal manera de poder decir, bueno, con 50% tengo este impacto o con 70% tengo este otro impacto. Hemos hecho esfuerzos con totistroma, hemos hecho esfuerzos con fusarium, con Phytophthora pinifolia, con neonectria, y tenemos estimaciones solamente desde el punto de vista de los porcentajes que nos generan un daño. Por ejemplo, tistroma, que es bien sabido, con 2 defoliaciones consecutivas por sobre el 75% tenemos un alto nivel de defoliación. Eso hay que llevarlo a números desde el punto de vista económico, ¿ya? Y eso es lo complejo. Tenemos una estimación importante para diplodia, que en campo no es tan relevante la pérdida, pero sí en la industria, como yo mostraba ahí, 5 millones de dólares al año, y esto se incrementa, puede llegar, si el nivel de daño aumenta la plantación y tengo más trozos con daño, esto puede llegar a 50 millones de dólares al año. Es bastante amplio el rango. Son rangos de estimación. No tenemos un valor preciso porque es difícil, es súper difícil, sobre todo cuando uno tiene una distribución de las plantaciones tan amplia. Pero efectivamente sí estamos trabajando
constantemente en poder estimar mejor el impacto, porque eso nos permite justificar la implementación del manejo integrado. De lo contrario, es complejo. Sí, ciertamente siempre es un tema neurálgico la estimación del impacto. Y solo para recordarlo, estas cifras que tú estás mencionando es por el manchado de la madera de En diploide, diplodio, ¿verdad? O sí. sea, bien interesante saber que el manchado Sí, de la los madera está diploides, produciendo esos niveles de pérdida. Perfecto. Una última preguntita y después un comentario también que tengo para vos. En base a tu experiencia, ¿qué escenarios futuros prevés sobre el impacto de patógenos forestales para la región del Cono Sur? Es amplia. bueno, yo creo que, y esto es una opinión bien personal, yo creo que en el Cono Sur ha sido muy relevante este grupo de trabajo que tenemos de sanidad para el Cono Sur, porque eso nos permite intercambiar información como la que estamos intercambiando hoy día y que todos los países aprendamos de la experiencia de los otros. Eso por un lado, de tal manera de prepararnos con un poco con estrategias, con información. Pero por otro lado, nos permite estar atentos, dado que tenemos conexión, estar atentos a todo lo que significa el movimiento de los patógenos, ¿ya? Y tener conciencia de los temas de bioseguridad. Entonces, pensando en esos aspectos, yo creo que si somos responsables, el impacto puede ser menor. Contra lo que no podemos luchar es contra el cambio climático. No podemos luchar en el sentido de que es difícil hacer un cambio para evitar eso, ese efecto. Con lo que sí podemos nosotros trabajar es teniendo material genético evaluado para saber frente a qué patógenos son más tolerantes algunos genotipos o no, ¿ya? Para poder implementar eso. Tratar de no usar, cuando tenemos clones, no usar un solo clon, porque eso es lo más arriesgado que puede existir. La diversidad genética igual nos ayuda a escapar un poco del problema de las plagas. Por lo tanto, podemos caer en la tentación de tener un solo clon que es espectacular en crecimiento, pero que si viene una plaga nos quedamos sin el clon. Por lo tanto, tenemos que mantener diversidad. Tenemos que tener corredores naturales, de tal manera que generen cortes en los monocultivos, que tendemos a tener monocultivos, bueno, que tengamos cortes, corredores naturales biológicos que nos permitan tener una diversidad mayor para evitar que esto se genere en un continuo de miles y miles de hectáreas de una sola especie. Y si es un solo clon, peor. Entonces, para el cono sur, yo creo que vamos a tener las plagas que están en el hemisferio norte, seguro que van a llegar en algún minuto, han llegado muchas. El otro día estábamos conversando en el grupo que hay una especie de Cirex nuevo en Brasil. Bueno, así pueden llegar una serie de agentes desde el hemisferio norte para los cuales no vamos a estar preparados y hay que prepararse con información, con transferencia, con innovación y con, yo creo, estableciendo estrategias de manejo que nos permitan tener claridad respecto de una detección oportuna. Esto igual que el cáncer en los seres humanos. Si lo detectamos el día 1, probablemente no es tema, se soluciona el problema. Pero si lo detectamos tarde, no solo ponemos en riesgo la vida del árbol en este caso, sino que también los costos para lograr que estos árboles vivan va a ser muy alto. Entonces, tener sistemas de detección oportuno es relevante y para eso yo creo que tenemos que hacer esfuerzos de generar mucho más investigación en el desarrollo de sensores remotos que nos permitan generar información en forma más automática, de alertas, de detecciones oportunas. Si esas cosas las logramos cumplir, yo creo que nuestro desarrollo forestal en el Cono Sur puede estar relativamente tranquilo, pero obviamente teniendo planes eh, y estrategias bien abordadas para defendernos de estas situaciones que son anómalas. Buenísimo, muchas gracias. Mira, ¿Puedo hacer una sí, preguntita, claro. Rodrigo? Con respecto a la Phytophthora pinifolia, que me pareció bien interesante, ¿solo en Radiata lo encontraron? ¿Este problema solo lo presenta Radiata, Pinus radiata? ¿O es lo que tienen, En, básicamente? en Chile, solo Mm. en Radiata.
no podemos descartar que esté en otro organismo porque ni siquiera sabemos el origen, de dónde apareció. Eso, No esa sabemos, era la otra pregunta. claro, Si tienen alguna claro. idea de dónde puede haber No surgido. sabemos de Incluso dónde apareció. el contagio se da en la canopia, porque si están las acículas, y es un hongo que produce zoosporas, o sea, Sí, es un omicete. sí. Entonces, me cuesta entender cómo es el contagio, la Es por las infección, gotas de agua, es las por la gotas de agua. neblina, por las gotas de agua, se mueve con mucha facilidad, nada en el agua, ¿no es Mm, cierto? Porque es, claro. una zoospora. Eh, pero en Chile lo hemos detectado solo en Pino radiata. En Nueva Zelanda, ellos nos vinieron a visitar muchas veces porque tenían un daño idéntico, pero no era Phytophthora pinifolia. Y descubrieron que era Phytophthora pluvialis, que no está solo en Nueva Zelanda, está en Estados Unidos. Entonces ellos descubrieron que lo que ellos tenían era pluviales. Pero si uno mira el síntoma de lo que ocurre en Nueva Zelanda y lo que ocurre en Chile, es idéntico. Es idéntico, solo que son dos fitóftoras distintas. Ahora, Ramorum estaba en latifoliadas y Mm. se pasó a conífera, ¿no es cierto? Pero no está en pino, está en pseudotsuga. Entonces, yo creo que tienen la capacidad de moverse entre distintos hospederos, pero hay que detectarlo oportunamente para no generar problemas con otras especies. Muy bien, gracias. Bueno, para cerrar esta parte de preguntas, hay un último comentario que dice, muy buenas las charlas, marcan la importancia de trabajar en conjunto a nivel regional en temas de sanidad, con signitos de exclamación y todo. Bueno, otra vez más quiero agradecerles tanto a Rodrigo como a Raquel por las charlas súper interesantes. Y en cuanto al ciclo de seminarios, quiero recordarles a todos que los seminarios están disponibles en la web del Grupo de Sanidad Forestal del Cono Sur. Van a estar apareciendo los links correspondientes en el chat. También pueden seguir la actividad del grupo a través de X, ex Twitter, y también pueden suscribirse a nuestra lista de difusión para tener novedades bueno, de los seminarios. También todos los links correspondientes deberían empezar a aparecer en breve en el chat. Y también quisiera recordarles que se pueden contactar con el grupo para sugerir temas de interés para futuros webinars, y eso también será otro link con otro formulario. Y por último, queremos aprovechar, hacer un primer anuncio sobre un curso regional de sanidad forestal que el grupo está organizando y del que en breve van a ir más novedades, así que a suscribirse a esos canales de comunicación que estaba comentando. De momento les puedo confirmar que el curso va a ser del 9 al 12 de diciembre de este año 2024 en la ciudad de Paysandú, Uruguay, y va a contar con un plantel de docentes y un programa súper interesante, así que a mantenerse atentos a las novedades. Entonces, sin más, damos por finalizado el seminario de hoy. Muchas gracias por acompañarnos, tengan una excelente jornada y bueno,